Bienvenidos a Parmena Radio. ¿Cómo están hoy? Espero que bien. Los invito a unirse a nuestras redes sociales, a nuestro blog, Twitter, Facebook, Instagram. Búsquenos como Carlitos y los Impuestos. Antes de empezar el programa, les recuerdo que estamos llevando la campaña #Forma de Gobierno México. Diariamente publicamos un fundamento de la Organización de México. Vamos a empezar el programa de hoy. La pregunta del día: ¿cómo deberían ser las leyes fiscales en México? Hola, estimado Radio Escuchas, me da gusto que esté en otra emisión de este programa. Retomando la pregunta de hoy, mi respuesta sería que fueran fáciles de calcular, fáciles de interpretar, sin multas altas por no pagarlos o pagarlos de manera incorrecta. Pero lo principal, que se definiera el objeto de pagarlos. Para esto se tendría que definir el gasto público. Existe un paso antes y después de calcular y defender los impuestos. ¿Cuál creen que sea? El paso al que me refiero es que la fuente de los impuestos son las contabilidades de las empresas pequeñas, medianas y grandes. Por lo que una debida contabilidad tendrá como resultado números correctos para su cálculo y entero. ¿Cómo se hace la contabilidad? La contabilidad mensual la podría comparar con un rompecabezas o un cubo Rubik. Los que han estudiado cómo realizarla tendrán como recuerdo al libro de Elías Lara para hacer la contabilidad, pero este es el inicio de una materia que desde mi opinión también es complicada. El área contable inventó para el registro de las operaciones de las empresas las normas de información financiera, que es en su serie A, B, C, D y E establecen cómo se registran y elaboran los estados financieros con sus notas. Este libro que les cuento es muy grueso, por lo que desde ahí empieza la complicación de los impuestos. Ahí se establecen las formas de cómo registrar las operaciones de las empresas, que a veces el área contable tiene que conciliar con las leyes fiscales. Ya que se terminó de registrar las operaciones de las empresas, sigue el cálculo de los impuestos. Estos salen de algo que se llama balanza de comprobación, que es el resumen de todas las operaciones de las empresas clasificada por cuentas de activo, pasivo, capital y de resultados, que son las ventas y compras de los negocios. Ya que se tiene la balanza de comprobación, sigue el siguiente gran reto: crear la fórmula para calcular los impuestos. Cuando empiezas a leer las leyes fiscales, te das cuenta que no hay fórmulas para cálculo. Tienes que ir leyendo artículo por artículo para que en una hoja Excel de preferencia vayas creando la fórmula y una vez creada utilizar tus números de la balanza de comprobación para sustituirlos y sacar el impuesto. Después entras a la página del SAT y con los números que tienes en tu hoja de Excel que creaste en base a la fórmula de los impuestos, la tienes que tener de referencia para vaciarla en los formatos que tiene la autoridad hacendaria para el reporte de tus impuestos mensuales. Ya que vaciaste los números, te puede salir un impuesto a favor o a cargo, dependiendo de los números que tengas previamente de tus cálculos en Excel. Lo siguiente es que te dan una hoja para pagar en el banco o los puedes pagar por transferencia. Después sigue la parte de la defensa fiscal, donde tienes el recurso de revocación, juicio de nulidad y amparo fiscal para cualquier acto de molestia de la autoridad fiscal, ya sea por un crédito fiscal derivado de diferencia de impuestos, multa por no presentar una declaración, el embargo a la caja de tus cuentas bancarias, entre otras situaciones fiscales. Como verán, la clave de una buena defensa fiscal es tener una coordinación del área contable con el área legal fiscal, es decir, que ambos departamentos tienen que conciliar cómo hacer la fórmula de cálculo de impuestos en la hoja de Excel, ya que a partir de esa interpretación de las leyes fiscales da como resultado una buena planeación fiscal. Ambos departamentos tienen que llevarse bien y no sentirse que uno vale más que otro, ya que los dos son importantes para que se realice de la mejor forma la contabilidad en cuanto a sus registros de operaciones, cálculo y entero de los impuestos, para que de esta forma, en revisiones por parte de la autoridad hacendaria, se tengan elementos para defensa fiscal de fondo y no solo se defienda la defensa fiscal de forma, como podría ser
la competencia de la persona que ordenó la revisión fiscal, pudiendo no ser competente y toda su actuación no tiene efectos aun cuando tenga como resultado un crédito fiscal. La defensa fiscal de fondo sería, por ejemplo, defender que las compras realizadas fueron pagadas con transferencias, son para el giro del negocio, que se registraron en el almacén, que se cuenta con sistema de inventarios, que la venta de esos productos tuvo sustento, facturas debidamente elaboradas y enviadas al cliente. ¿Por qué les conté esto? Porque así de simple debería ser la relación tributaria, es decir, que los departamentos de contabilidad y legal fiscal realizaron una interpretación de las leyes fiscales y su correcto pago. Pero la realidad es diferente. Es diferente porque toda el área fiscal es difícil de interpretar, es aburrida, es enredada, llena de multas, embargos y lo principal, sin un objetivo de por qué pagarlos, ya que no está definido el gasto público en ningún lugar, que es la principal razón constitucional por la que debemos pagar los impuestos en México. Esto está regulado en el artículo 31, fracción cuarta, donde dice: contribuir con los gastos públicos, así de la Federación como de los estados, de la Ciudad de México y del municipio en que residen, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes. El área fiscal debería ser fácil, donde cualquiera al leer las leyes fiscales pudiera interpretarlas y pagarlas de manera correcta, de acuerdo a sus actividades comerciales y profesionales. Cualquiera debería poder usar la página del SAT, que en la actualidad es muy automatizada, pero con tantos cambios que le hacen se vuelve complicada, ya que uno tiene que estar al día en cuanto a su funcionamiento, ya que casi nunca existen instructivos para su uso. Vamos a comerciales y regresamos. Hola, ya estamos de regreso. Hoy estamos contestando la pregunta: ¿cómo deberían ser las leyes fiscales en México? Ya casi se acaba este año 2020, lleno de tristeza, enojo, pobreza, enfermedad, muerte, y con la sorpresa que las leyes fiscales van a ser más complicadas para 2021. Cuando la gente votó en 2018 por un cambio de partido, de esperanza de gobierno, esos ideales tenían que ver reflejados en las leyes. En nuestro caso, que revisamos los impuestos en las leyes fiscales, pero esto no fue así. Mucha gente con la que platico se enoja y molesta porque digo que aunque el presidente menciona buenas intenciones para tener un mejor país, les comento que en el área jurídico-fiscal esas buenas intenciones no se ven reflejadas y al contrario parecieran malas intenciones. ¿Por qué digo malas intenciones legales fiscales? Porque en lugar que el contribuyente se le diera más derechos, se le quitan cada vez más y más, hasta el grado de la única defensa sea mediante juicios de nulidad y amparo fiscal, que llevan muchos años realizarlos, argumentarlos y por supuesto pagarlos, ya que los honorarios de un buen abogado fiscalista son costosos. Por lo que, si no tienes paciencia y dinero para defender el área fiscal de tu empresa, ya sea pequeña, mediana o grande, lo único que te quedarás ver es cómo te multan, embargan y ahora hasta te videograban y sacan fotos de tus bienes muebles e inmuebles. Alguna vez escuché que la justicia es solo para ricos y lamentablemente pareciera que sí, ya que con tantas leyes fiscales difíciles de interpretar y aplicar, que dan como resultado multas, a veces es más fácil pagarlas que contratar los servicios de un buen abogado fiscalista. Otro problema es que si el juez que te toca tiene afinidad política con el presidente a cargo, puede ser que tu sentencia no sea a tu favor, ya que buscará argumentos para darle la razón al Estado, en este caso a Hacienda, y realizar lo que se conoce como contorsionismo jurídico, buscando argumentos a favor del Estado por todas partes. Este final de año ya empieza a verse los cursos de reformas fiscales de 2021, donde tenemos como ejemplo las reformas a los artículos 40 y 40A del Código Fiscal de la Federación, que están contraviniendo derechos elementales de los gobernados como el derecho a la privacidad, a la intimidad
y con ello los derechos de libertad. Con esto, le da prioridad no a la recaudación sino a la vigilancia de los propios ciudadanos, al permitir que los servidores públicos cuenten con las atribuciones suficientes para asegurar los bienes de los gobernados. Eso, ya que les permitirán a las autoridades fiscales en los procedimientos de visitas domiciliarias puedan requerir información a los contribuyentes libremente y ante la ausencia de respuesta de estos, asegurar sus bienes. Este ejemplo que les di de una reforma fiscal para 2021 es de lo que les trato de decir, que las leyes fiscales cada vez son más difíciles de entender, porque se imaginan cuál va a ser la reacción de un contribuyente que se niegue a dar información en la visita domiciliaria y por lo cual le aseguren sus bienes. No lo entendería ni él, ni yo, ni ustedes que me escuchan. Embargo es igual a aseguramiento. Mientras el embargo persigue asegurar el cobro de un crédito sin ser exigible, el aseguramiento busca detener el acto prohibitivo. Como habrán visto, más cambios en las leyes fiscales a favor del Estado, es decir, de Hacienda, dándole más herramientas para su cobro y causando más miedo al contribuyente, que al no estar enterado del cambio de las leyes fiscales, ni por enterado está en que sí se puede y no se puede hacer por parte de la autoridad en sus visitas domiciliarias para cobrar los impuestos. Ya que los legisladores crean más herramientas para su cobro de forma legal, también deberían preocuparse por definir el gasto público para que existiera una balanza fiscal, es decir, un cobro exhaustivo con auditorías, revisiones, uso de software de auditoría fiscal, y del otro lado de la balanza debería existir la definición de gasto público y buen uso de los impuestos. De esta forma existiría una balanza equilibrada y no solo estaría a favor del Estado, es decir, a favor de Hacienda. Espero les haya gustado el programa de hoy, donde vimos la pregunta: ¿cómo deberían ser las leyes fiscales en México? Los invito a comprar el libro Carlitos y los impuestos de forma electrónica en Amazon Gandhi, o si lo prefieren físico, está disponible en parmenaradio.org en la sección libros. Recuerden que los impuestos no es un castigo, siempre que se cumplen para otorgarnos nuestros derechos humanos. Hasta la próxima.